Éxodo 17, versos 8 al 13, vamos a estar leyendo. Hacía un tiempo que tenía deseos de compartir la palabra del Señor en este pasaje y no se había dado la oportunidad y hoy fue la oportunidad, así que vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a hablar bajo el tema la clave de la victoria. ¿Cuántos quieren ser victoriosos? ¿Cuántos son victoriosos? Gloria al Señor. Bueno, Éxodo capítulo 17, versos 8 al 13. ¿Lo tiene? Me dice amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Incline su rostro y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, precioso Dios, por este momento especial en el que vamos a ser expuestos a tu palabra. Bendito Dios, te pedimos como siempre, precioso Padre, que tú hables a nuestros corazones, que nos enseñes, que nos guíes, precioso Dios, que podamos, Señor, tener un entendimiento espiritual abierto para comprender y entender lo que tú nos estás hablando, precioso Padre. Yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en medio de nosotros libremente a la medida que meditamos en tu palabra, precioso Dios. Y esta palabra que tú tienes para nosotros hoy, bendito Señor, no sea simplemente un sermón o un mensaje, sino que cumpla el propósito por el cual tú la has enviado, precioso Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Uno de los beneficios, mis hermanos, que como cristianos tenemos por medio de Cristo Jesús, es el hecho de vivir una vida en victoria. Es decir, nosotros, como lo hemos predicado en diferentes ocasiones acá, no estamos exentos de pasar por problemas, de pasar por dificultades, de tener luchas en nuestras vidas. No estamos libres de tentaciones, no estamos libres de que nuestra carne de alguna manera quiera manifestarse con todo lo que tiene. Entonces, pero en Cristo Jesús a nosotros se nos ha ofrecido una vida no libre de problemas, sino una vida de victoria a pesar de los problemas que nosotros enfrentamos. Entonces, yo preguntaba al principio, ¿cuántos aquí quieren vivir en victoria? ¿Cuántos aquí quieren vivir siempre victoriosos? Bueno, sin batalla no podemos experimentar nosotros victoria. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo decir que ¿cómo está usted, hermano? En victoria, porque no tiene ningún problema. Es cierto, porque cuando andamos así, como que nada está pasando y todo tranquilo y todo va bien. ¿Cómo está, hermano? En victoria, hermano. Claro, porque no tiene batalla. Si no tiene batalla, usted se siente tranquilo. Pero cuando está en batalla, es que usted y yo tenemos la oportunidad de experimentar la victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este pasaje, mis hermanos, nos muestra a nosotros la clave para mantenernos nosotros en victoria.
¿Por qué? Fíjese, para Dios era muy importante que el pueblo de Israel conociera esto, que el pueblo de Israel supiera cuál sería la clave de la victoria. Era importante para Dios que Israel entendiera exactamente los pasos que debería tomar o qué cosas realmente tenían importancia para vivir en victoria. ¿Cuál sería la lucha más importante que ellos deberían librar? Y por esta razón Dios le pide a Moisés, fíjese, antes de que se escribiera todo el Pentateuco, antes de que se estableciera lo que era la Biblia o que se terminara de escribir, lo primero que el Señor, por lo menos en lo que podemos nosotros leer acá, le dice a Moisés que escriba, es precisamente esto, lo que nosotros acabamos de leer. Mira el verso 14 conmigo, por favor. Dice: y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Ahora, dos cosas yo quisiera que usted y yo comprendiéramos en este pasaje que acabamos de leer y este episodio de la Biblia. Lo primero es lo poderoso, el poder que hay en esta historia, que si nosotros comprendemos esta parte, mis hermanos, va a ser mucho más fácil, si pudiera decirlo así, saber qué hacer cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil. Fíjese, lo primero que nosotros vemos es que Israel mantendría una eterna rivalidad con los amalecitas. Mire lo que dice el verso 15 y 16. Dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Ahora, esto es muy importante que nosotros lo veamos. Fíjese, la rivalidad que tendría el pueblo de Israel no sería con otros pueblos, fíjese, no con Egipto, no con los amorreos, no con los heteos, no con ese montón de feos, sino que el problema lo tendría siempre, la lucha sería siempre con Amalec. Con Amalec habría guerra, no solamente los israelitas, sino que dice la Biblia que Jehová tendría guerra, es decir, Dios tendría guerra con los amalecitas de generación en generación. ¿Por qué con los amalecitas? ¿Por qué es que la lucha no era con otras tribus, sino la lucha que se mantendría, aunque habrían otras luchas, aunque se pelearían con todos estos que acabamos de mencionar, la lucha que sería de alguna manera por siempre sería con Amalec? ¿Quiénes eran los amalecitas? Los amalecitas, algunos de ustedes ya lo saben, eran los descendientes de Esaú. Y si usted ha leído la Biblia y conoce la historia de Esaú y conoce la historia de Jacob, entiende que Jacob, aunque no era perfecto, aunque tenía muchos errores, aunque cometía muchos pecados, era un hombre que en su corazón realmente anhelaba las cosas espirituales. Él anhelaba ser el patriarca, él anhelaba ser el que continuaría con la visión que Dios le había dado a Abraham. Él anhelaba todas estas cosas, él anhelaba la primogenitura, la bendición de su padre. Él la quería, y sin embargo Esaú era más movido por las cuestiones de la carne. Yo estoy seguro que la mayoría leyeron en la parte donde él prefiere vender la primogenitura y cambiarla por un plato de lentejas. ¿A cuánto les gustan las lentejas aquí? Hay gente que no le gustan, pero sí son ricas. Y son una buena fuente de proteína, hierro y no sé qué más, no sé, la verdad, sé que es proteína, pero no sé qué más tiene. La cosa es que él vende la primogenitura, hermano, simplemente porque él tenía hambre, simplemente porque él tenía una necesidad en su cuerpo, en su carne, y él quería saciar esa necesidad. Y entonces en el momento de la presión, donde le dicen: oye, aquí hay una bendición, pero si tú vendes esa bendición, si tú me entregas esa bendición a mí, entonces yo te voy a dar de la comida que yo tengo.
Entonces, a veces el enemigo, mis hermanos, se acerca a nosotros de la misma manera. A veces, no a veces, sino siempre, en lo espiritual hay bendición. Pero a veces nosotros queremos atender más a las cosas de la carne que a las cosas del espíritu. Y a veces nosotros terminamos vendiendo la bendición de Dios por algo que es solamente temporal, por algo que solamente nos va a hacer sentir bien por un momento, pero que después se va a terminar. Porque fíjese, Esaú no vendió la primogenitura y dijo, bueno, ya la vendí, ¿ya qué? ¿Verdad? Ya la bendición le tocó a mi hermano, ya se la agarró. ¿Ya qué podemos hacer? Bueno, así quedemos. No. La Biblia dice que él, después de haberlo vendido, después de haber hecho eso, lo procuró. Él quería esa bendición, él quería buscar eso, pero ya no había. Y ese fue el problema. Cuando llegó el momento de tomar la bendición, él no la quiso. Y la vendió cuando él tenía una necesidad en su carne. Entonces ya me entendió por qué vienen los amalecitas de este hombre. Entonces, Amalec, como lo he enseñado yo aquí en diferentes oportunidades, es un representativo de la carne. Representa a la carne. Cada vez que usted lea sobre los amalecitas, relaciónelo espiritualmente con la carne. Entonces, ¿quién más tuvo este problema, hermano? Por ejemplo, ¿se recuerdan de Saúl? Saúl, dice la Biblia, que Dios le dio indicaciones. ¿Qué le dijo a Saúl? Dios, lo mismo que le estaba diciendo a Josué. Tienes que ir y tienes que pelear contra Amalec. ¿Se recuerda? Él le dijo, ve con los amalecitas y acaba con esa tribu. No dejes ni uno vivo, no dejes ni animales, ni abuelos, ni abuelas, ni nada. Acaba con todo eso. Y usted conoce la historia. Regresa Saúl sin haber cumplido lo que Dios le había mandado hacer, y le perdona la vida al rey, y le perdona la vida a un montón de animales y un montón de vacas y de ovejas que traía él, simplemente porque quería él tener ese ganado, y le perdona de alguna manera la vida a Amalec, al rey de los amalecitas. Entonces Dios se enoja porque Dios dice, yo le dije que hiciera esto y no lo hizo. Y el mismo profeta Samuel, cuando lo confronta, le dice, locamente has actuado. Te dijo Dios que tenías que terminar con Amalec y tú no hiciste el trabajo completo. Eso es una enseñanza para nosotros. Cuando Dios nos pide algo, hermanos, si hay algo que hay en nuestras vidas que nos afecta, que cada vez que nosotros probamos o hacemos, o qué sé yo, o miramos, hermano, eso afecta nuestras vidas. Tenemos que deshacernos de eso. La Biblia dice que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Pues es mejor que entres en el reino de Dios sin un ojo que lo otro, ¿verdad? Que en la perdición, hermano, con los dos ojos. Entonces, ¿por qué? ¿Literalmente tengo que sacarme un ojo yo? No, lo que está diciendo, la implicación es, si hay algo que a mí me afecta en mi vida, tengo que sacarlo de mí. No puedo estar jugando, no puedo estar diciendo, bueno, voy a sacar todas estas, qué sé yo, botellas de mi casa, pero voy a dejar una nada más ahí de adorno, ¿verdad? Tengo un bar ahí en la casa, decía alguien en una ocasión, pero ni lo toco. Ahí están todas las botellas, pero yo, como ya soy cristiano, ni las toco. El problema no era el bar, el problema no eran las botellas, el problema es que eso era una ocasión de caer. Personas que han tenido problemas con el licor y dejan eso en su casa. Eso es solamente un ejemplo. Yo sé que ninguno de ustedes toma, me imagino yo, ¿verdad? Pero si va a ser ocasión de caer, es mejor acabar con ello. Entonces Dios dice, mira, con todo aquello que te va a impulsar a ti a actuar en la carne, a vivir en derrota, porque eso es lo que pasa. El que siembra para la carne, dice la Biblia, que de la carne va a cosechar ¿qué? Corrupción. Entonces la indicación de Dios, el consejo de Dios es, acaba con todo aquello que después pudiera venir en contra tuya. Porque usted, me imagino,
que ha leído la historia de Saúl. La Biblia dice que Saúl en un momento dado, cuando hay dos versiones de su muerte. Una es que él se suicidó, porque dijo: yo no quiero caer en manos del enemigo, y bueno, se quitó la vida. Y hay otra versión que está precisamente en la Biblia, de un hombre que llega y lo mata. Algunos dicen que posiblemente quedó vivo todavía después que él se lastimó, y lo que hizo el hombre fue que acabó de una vez con él. Le dio, ahí sí que el tiro de gracia, ¿no? Y se recuerda que este hombre va con David y le dice a David: David, yo fui el que maté a Saúl. Y David lo mata a él, porque David tenía respeto por Saúl. Ahora, cuando usted mira en la Biblia quién era el hombre que mató a Saúl, era un amalecita. Es decir, como no terminó con Amalek, Amalek terminó con él. Por eso es que el consejo de Dios era: termina con Amalek, acaba con esa tribu, o vendrá entonces en contra tuya. Entonces, con la carne, hermano, no hay que andar con contemplaciones, sino que nosotros tenemos que erradicar todo aquello que a nosotros nos va a afectar en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Entonces, ¿a quiénes ataca Amalek, hermano? Esto usted y yo debemos tomarlo en cuenta. Vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 25, versos 17 al 19. Deuteronomio 25, 17 al 19. ¿Lo tiene? Me dice amén. Dice: acuérdate de lo que te hizo ¿quién? A ver, conmigo. Acuérdate de lo que te hizo ¿quién? Amalek. De lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas como cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Entonces, Amalek ataca a los débiles. ¿A qué débiles, hermano? A los débiles en la fe. Cuando nosotros no nos alimentamos de la palabra del Señor, vamos a estar débiles. Entonces, mire, actuar en la carne es algo que a nosotros nos puede traer mucha frustración. Cuando nosotros queremos responder en el Espíritu, y no respondemos en el Espíritu, sino que respondemos en la carne. Y somos probados, hermano, de diferentes maneras. A veces quizá usted va manejando y de repente usted se quiere meter al siguiente carril y nota que el que viene atrás, en lugar de frenarse un poquito y esperar, como que quiere un poquito más, pero lo ve que usted ya se está metiendo y él no se mete, y de repente lo mira que empieza a hacerle señas con la mano y con la boca, a saber qué dirán, pero... Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cómo nosotros respondemos cuando la presión viene sobre nuestras vidas. A veces los mismos problemas, a veces Dios mismo, hermano, va a permitir ciertas cosas en nuestra vida porque nos está probando, porque para que algo funcione, yo siempre lo he dicho, para que algo funcione, primero hay que probarlo. Usted ha visto cómo prueban los carros los carros nuevos. Los agarran, hermano, y los estrellan, y son carros nuevos. Dan ganas de decirles: no, hombre, regálenme uno ya que lo van a destruir, ¿verdad? Y los prueban chocándolos. ¿Por qué? Porque quieren asegurarse que no tienen errores, que las cosas que no funcionan bien las pueden arreglar. ¿Para qué? Para salvaguardar la persona o la familia que va a estar en ese vehículo. Entonces, con nosotros, hermano, cuando Dios nos está formando, la Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que a veces nos vamos a chocar, que a veces van a venir problemas a nosotros que nos van a ayudar a ¿qué? A identificar pequeñas cosas
que nosotros aún no hemos arreglado. Cada vez que usted se encuentre con algo, hermano, que con algún problema, entienda que si usted es un hijo de Dios, Dios está probando su vida. Dios lo está probando no para ver si usted aguanta, sino para que usted pueda identificar aquellas cosas que no están funcionando bien en usted como cristiano. Entonces, hermano, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos fortalecernos en el Señor. Necesitamos dejar de ser cristianos débiles para convertirnos en cristianos que tenemos fuerza. Que no recibimos la fuerza de nuestra voluntad y de lo bien que nosotros pensamos o de los sabios que nosotros somos, sino que buscamos en la fuente que es Cristo Jesús, sino que buscamos en la presencia del Señor y en su palabra el fortalecernos y el alimentarnos para cuando vienen los problemas. Entonces, ¿a quién ataca Amalek? Al débil. Si usted en un momento de su vida le gana la carne, usted debe entender algo, que usted está pasando por un momento de debilidad y usted necesita fortalecer esa área de su vida. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. Denle un aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno. ¿A quiénes más? Los que se quedan atrás, hermano. Mire, cuando alguien se queda atrás, cuando alguien dice, bueno, yo quiero, pero no mucho. Ayer ministraba a una persona muy joven y me decía, pues la verdad he estado en la casa y ahí como que oro y leo la Biblia, y me decía estas cosas y trato la manera de ver cómo me acerco a Dios allí. Entonces yo le explicaba un poquito, mira, eso realmente es bueno lo que tú estás haciendo, pero también necesitas venir a la iglesia, porque necesitas alimentarte de la palabra. Entonces el problema muchas veces es que hay gente que quiere seguir a Dios, pero la quiere seguir de lejos, o quiere ir, bueno, allá van, que se van aquellos adelante, porque adelante es donde a veces tiran cosas y a veces dicen y a veces, entonces yo prefiero mejor un poquito atrás. Yo prefiero caminar, sí, voy caminando, pero voy atrás. El problema de los que van atrás es que son presa fácil de Amalek, son presa fácil de la carne. Por eso es que nosotros tenemos que meternos, hermano. Nosotros tenemos que ir hacia adelante. No importa si no estamos en primera fila, pero tenemos que ir hacia adelante, fortaleciéndonos en el Señor y siguiendo al Señor, no de lejos, sino de cerca. Recuérdense que Pedro siguió a Jesús de lejos y terminó calentándose en fuego extraño, en fuego enemigo. Cuando nosotros seguimos a Jesús de lejos, hermano, podemos estarnos calentando a la hora que viene el frío, a la hora que viene esa frialdad que a veces nos quiere atacar a nosotros como cristianos. No andamos, en lugar de buscar el fuego del Señor, podemos ir a buscar el fuego extraño o fuego enemigo. Es muy importante que nosotros hagamos esto. Ahora, esta es la eterna rivalidad de la carne con el espíritu. Gálatas capítulo 5 y verso 17. Dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Cuántos de nosotros a veces le hemos dicho al Señor o lo hemos dicho a nosotros mismos? Yo de ahora en adelante voy a cambiar en esto. Yo ya no me voy a enojar como me enojo. Yo ya no voy a decir las palabras que a veces se me salen, que si me oyeran sabrían que dudarían mucho que yo sea cristiano. Yo sé que a ustedes no, ¿verdad? Hoy no vinieron a los que les pasa eso, pero a veces nos lo proponemos. A veces decimos, yo ya no voy a ser así. Yo ya no me voy a enojar.
Yo ya no me voy a deprimir, dicen algunos, ¿verdad? Yo ya no me voy a preocupar más de la cuenta. Y a veces nos gana la carne, hermano. A veces nos gana la carne. ¿Por qué? Por la misma razón que siempre hemos dicho, porque alimentamos más la carne que el espíritu. Y la lucha, fíjese, por eso es que el Señor dijo en la palabra: Jehová tendrá pleito con Amalec de generación en generación. Y le hago énfasis en esto porque note que no decía Israel, bueno, Israel va a pelear siempre, pero Jehová tendrá lucha con Amalec. Es decir, que Dios a veces pelea con nosotros. ¿Por qué? Porque nos quiere cambiar. ¿Usted se recuerda cuando Jacob peleó con el ángel? Jacob se llamaba Jacob en ese tiempo, ¿verdad? Y Dios le cambia, en esa lucha, le cambia el nombre. Jacob, el que toma por el talón, ese es el significado de su nombre. Y Dios quería ponerle ¿cómo? Quería ponerle Israel, que quiere decir gobernado por Dios. Pero hermano, como él trataba su naturaleza, su carne salía, entonces había esa lucha con el ángel. Yo quiero la bendición, sí, pero tienes que cambiar, sí, pero tiene que haber una transformación en tu vida, sí, yo quiero cambiar, sí, pero mi carne no quiere. Entonces la lucha del ángel era con la carne, era con Jacob. ¿Para qué? Para convertirlo en Israel. Y Jacob no se dejaba. Esa era realmente la lucha que ellos estaban llevando, hasta que Dios hace ¿qué? Le toca la cadera y él empieza a cojear. Y la Biblia dice que por el resto de la vida Jacob cojeaba. ¿Por qué Dios hizo eso, hermano? Fíjese, porque Jacob estaba acostumbrado. Era de aquellos como cuando nosotros éramos niños, algunos de nosotros, y tirábamos piedras en algún lado, ¿verdad? Y salíamos corriendo. Y si nos preguntaban, nunca habíamos ido nosotros. Entonces Jacob estaba acostumbrado a hacer cosas y a salir huyendo. ¿Qué hizo? Una vez más, le robó la primogenitura al hermano, engañó engañó al papá, confabularon con la madre, hicieron ahí el plan, y cuando se vino la confrontación, salió corriendo. Se fue con Labán y con Labán, bueno, ahí le dieron esposas y usted conoce la historia. Y cuando llegó el momento salió huyendo, ni a Dios le dijo, hermano. Estaba acostumbrado a correr de las circunstancias todo el tiempo. Entonces en ese trato que Dios tiene con él, cuando está luchando con él, cuando está peleando con él para poderlo cambiar, Dios dice: lo que tengo que hacer es tocarte la cadera para que dejes de correr. Se acabó el tiempo de estar corriendo. Ya no corras, tienes que enfrentar tus situaciones, tienes que saber, deja de estar ignorando las cosas que te están afectando. Porque a veces nosotros pensamos que por ignorar ciertos problemas, hermano, entonces ya está bien, ahí está, pero eso está ahí, ese es el problema. Entonces Dios tiene un trato con él para transformar su vida. Dios quiere transformar nuestras vidas porque él no ha terminado con nosotros. No es que nosotros ya aceptamos a Cristo y aleluya, somos perfectos. Eso no es así. Es un proceso en el que nosotros hemos entrado, pero a veces nos atrasamos, a veces nos detenemos, y peor aún, a veces nos quedamos atrás, y ahí es donde Amalec nos gana, hermano. Yo he visto muchos ser atacados por Amalec, quedarse atrás, comenzar quedándose atrás. Y uno les dice, fíjese, cuando uno nota eso, uno empieza a aconsejar a las personas y decirles: oye, no te quedes atrás, no te quedes, no empieces a disminuir tu amor por el Señor, no empieces a disminuir tu devoción, no le bajes a tu oración, no le bajes a tu lectura de la Biblia, no le bajes a tu asistencia a la iglesia, no lo hagas. Y a veces no le entienden a uno, hermano. Y luego cuando uno empieza a ver, se empiezan a quedar atrás y atrás y atrás, y caen víctimas de Amalec por no haber hecho caso, por no identificar.
Entonces Dios sigue luchando. Su lucha es contra nosotros. Porque no es que anda un amalecita atrás de nosotros agarrándonos, ¿verdad? Porque la carne usted y yo la cargamos con nosotros. Es decir, el único enemigo que usted tiene, que anda siempre con usted, es su carne. Por eso yo siempre digo que todos tenemos un diablo, ¿verdad? No al diablo, ese es otro, está por allá, ese no es omnipresente. Pero tenemos un diablo, ¿por qué? Porque la carne es contra el espíritu, es un adversario. Mi carne es mi mayor problema, no es el diablo, es mi carne. Y el mayor problema suyo no es el diablo. Yo sé que a veces le echamos la culpa de todo, ¿verdad? Diablo asqueroso, diablo mentiroso, diablo aquí, diablo allá. Y a veces no nos damos cuenta que realmente es nuestra carne. Entonces Dios tendrá lucha con el diablo de generación en generación. No. Tendrá lucha con Amalek. El Amalek que todos tenemos en nosotros, con nuestra propia carne. Pero Dios nos ha dado la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Entonces, la clave de la victoria, mis hermanos, ¿está dónde? Está en levantar las manos. Leamos una vez más el Éxodo, el pasaje de Éxodo. Dice: entonces vino Amalek, verso 8, capítulo 17. Vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, ¿qué pasaba? Israel prevalecía, es decir, vencía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Entonces, la clave de la victoria, hermano, está en levantar las manos. Porque fíjese, mire el cuadro que nosotros vemos aquí. Estaba Josué abajo, en el campo de batalla, peleando en contra de Amalek. Pero Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y la Biblia dice que mientras Moisés levantaba la mano, en una manera de intercesión, entonces Israel se fortalecía y prevalecía. Pero cuando Moisés se le cansaban las manos, entonces ¿qué pasaba? Se agrandaba Amalek y Amalek era el que prevalecía. Entonces, hermano, la clave de la victoria es esta: no bajar las manos, mantener nuestras manos siempre levantándolas hacia el Señor. Dios no quiere que tú bajes las manos, hermano. Dios no quiere que yo baje las manos. Dios quiere que en todo momento lo primero que hagamos cuando nos enfrentemos a una tentación, cuando nos enfrentemos nosotros a un problema, a una dificultad en la vida, a la incertidumbre que a veces viene a nuestra mente, lo primero que nosotros tenemos que hacer es levantar nuestras manos y decir: Señor, tú eres el que me das la victoria. La victoria no viene de la fuerza o de la inteligencia que yo tengo. La victoria viene de ti. Por eso yo me rindo, no delante del enemigo ni delante de Amalek, porque no eran los que estaban peleando los que levantaban las manos, sino los mataban, hermano. Los que levantaban las manos eran los que estaban delante de Dios. Mire, y esto es muy importante para nuestra familia. ¿Sabe por qué? Porque a veces nuestros hijos están peleando contra Amalek, pero si nadie levanta las manos por ellos, hermano, tenemos que levantar las manos por ellos. Nosotros que conocemos de Dios tenemos que subir a la cumbre del collado y decir: yo sé que mi hijo no está orando, yo sé que mis hijos no están haciendo. Tenemos que reconocer eso y decir: yo voy a levantar las manos por ellos, yo voy a orar por ellos,
Yo sé que Dios nos ha de dar la victoria, aunque no se vea, aunque se vea en este momento como que Amalek se ha hecho más grande y está prevaleciendo. Tenemos que mantener nuestras manos levantadas en intercesión por nosotros mismos y por los nuestros, hermano. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Mire, hoy día, hace poco yo estaba pensando en la frase de Cristo Jesús. ¿Se recuerda cuando Jesús lo llevaban a crucificarlo? Y las mujeres, dice la Biblia, que iban llorando. Vio Jesús que unas mujeres estaban llorando. Y Jesús se acerca a las mujeres y le dice: no lloren por mí, lloren por ustedes y lloren por sus hijos. Porque si el árbol verde fue tratado así, ¿qué será del seco? Entonces él dice: mire, mejor preocúpense por los hijos de ustedes. Yo estoy bien, yo voy en mi proceso, yo ya sé qué es lo que voy a hacer. Voy a ir a la cruz y después voy a resucitar y en gloria y voy a reinar. Pero ustedes son los que van a continuar en la lucha. Ustedes van a tener que seguir y sus hijos también. Entonces es muy importante, hermano, que nosotros no nos rindamos delante del enemigo. Ay, mi hijo ya no quiere, ni modo. Esa es la vida que escogió. Ahí, quién sabe cómo le va a ir, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que levantar nuestras manos y tenemos que decir: no, yo no voy a permitir que esto pase, porque Dios me ha dado la victoria. Yo mantendré mi mano levantada hasta ver la victoria en mis hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y hasta ver la victoria en mi vida también, porque también nosotros estamos luchando. Entonces es muy importante que nosotros sigamos esto, hermano. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, se lo leo yo, 1 Timoteo 2:8: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y eso es muy importante. De aquí pudiéramos sacar otro mensaje, porque lo primero que nosotros tenemos que deshacernos es de la ira y de la contienda. ¿Para qué? Para levantar manos santas. Yo sé que ninguno de nosotros aquí nos pueden poner una aureola y alas. ¿Cuántos santos hay aquí, hermano? ¿Cuántos santos hay aquí? Es que ya les dije eso primero, por eso no contestan, ¿verdad? Somos santos porque somos separados. Eso es lo que significa la palabra santo. Pero eso no quiere decir que somos perfectos. Hemos sido santificados por Dios y Dios nos está limpiando de todo lo que a nosotros nos afectaba. Pero entonces tenemos que quitar, si algo tenemos que quitarnos primero, es la ira y la contienda. ¿Para qué? Para poder levantar manos santas y así orar al Señor. Debemos prevalecer en oración si queremos experimentar la victoria, mis hermanos. Miren, no dejemos de orar, no dejemos de pedir a Dios. Si usted ha bajado en su nivel de oración, si ya no oramos como orábamos antes, tenemos que volver allí. Eso no ha cambiado, hermano. Los tiempos cambian, el mundo cambia. Es más, acaba de cambiar apenas hace un año, ya no es igual. Y algunos dicen que para el 2030 será otra etapa, el mundo cambiará una vez más y lo que tienen pensado de 10 en 10 se lo van a llevar, y no sé para dónde más es que quieren llevar el mundo. El mundo cambia, pero la palabra del Señor no cambia. El consejo de Dios sigue siendo el mismo. Él no viene y dice: bueno, aquí está la versión actualizada de la Biblia, ¿verdad? Aquí está la versión actualizada de lo que yo dije. Pueden actualizar los lenguajes porque eso sí cambia, pero el mensaje sigue siendo el mismo. La clave de la victoria está en depender de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la oración, por medio de la búsqueda de Él, por medio de tener una relación íntima con el Señor donde yo hablo con Él. Por eso yo siempre insisto, el evangelio no es una religión.
no es un conjunto de normas escritas que yo tengo que seguir al pie de la letra para ser un buen cristiano. No, no funciona así. Yo rindo mi vida a Dios y dejo que Él cambie mi corazón a través de su palabra, porque su palabra es espíritu y su palabra es vida. Y entonces en un proceso voy siendo transformado, voy siendo cambiado, pero necesito relacionarme con Dios a través de la oración. Es por fe, porque a Dios nosotros no lo podemos ver. Mire, el hombre siempre se crea imágenes porque quiere ver, ¿verdad? Por eso es que usted ve que hay religiones que tienen imágenes. Dice, bueno, aquí está, esto que está aquí, aunque no tenga vida, no tenga nada y sea un pedazo de yeso o de madera que alguien hizo, pero eso es lo que yo tengo que ver algo. Pero en el cristianismo no es así. Nosotros vemos con otros ojos, que son los ojos de la fe, donde yo levanto mis manos, cierro mis ojos, y aunque no puedo ver al Señor, yo sé que Él está escuchando mi clamor. Yo sé que Él está oyendo lo que yo estoy diciendo. Yo sé que si derramo mis lágrimas delante de Él, esas lágrimas no caen simplemente a tierra. Él está poniendo atención. Él inclina su oído a la oración de aquellos que con fe nos acercamos a Él y le pedimos. Y Él es maravilloso, hermano, y Él contesta en el momento que Él tiene establecido. Él contesta las oraciones. Pero es importante que el que se acerca a Dios, dice la Biblia, crea que le hay, que es real. Es por medio de la fe que nosotros nos acercamos a Él. No es en el valle de la interacción, sino en la montaña de la intercesión, donde se gana la batalla. Y mire, los que estaban peleando con Josué, el ejército tenían espada en su mano y ahí estaban luchando. Ellos estaban interactuando, pero la victoria venía a partir de la intercesión, a partir de una conexión con Dios. Entonces, no es solamente, por ejemplo, la Biblia es el símbolo de la espada. En la Biblia es la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces yo conozco mucha gente que sabe mucha Biblia y vive en derrota, hermano. Yo he conocido personas que se saben la Biblia, una cosa impresionante. Es más, yo conocí una persona que había estado en la iglesia y después cayó en vicios y andaba bien drogado y le citaba la Biblia a uno de una manera impresionante, hermano. Y le decía, y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, y hasta así parecía predicador, porque había sido un predicador, pero andaba en derrota. Entonces no es simplemente agarrar la espada y hacer eso, aunque obviamente la palabra del Señor tiene poder, pero tiene que haber una comunión con Dios, tiene que haber una conexión con Él, porque si no terminamos poniendo la fe en lo que hacemos, en lugar de poner la fe en lo que Dios ya hizo por nosotros. Hermano, yo no tengo que luchar por la salvación. Y aquí yo estoy haciendo porque yo quiero salvarme al final, hermano, yo quiero. No, yo ya sé que Cristo hizo el trabajo por mí en la cruz del Calvario. Lo que yo ahora hago, lo hago por amor a Él, lo hago porque tengo una relación con Él. Ciertas cosas que he logrado cambiar en mi vida es porque he puesto atención a lo que Él me ha dicho, y otro montón que todavía faltan, ¿verdad? Porque Él no ha terminado con nosotros. Vamos en ese proceso. Pero entonces, donde se gana la victoria es en una vida de comunión con Dios. Si no, tarde o temprano nos sentiremos débiles. Tarde o temprano comenzaremos a quedarnos atrás. Y Dios no quiere, que usted y yo nos quedemos atrás. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. A veces nos sentimos cansados como Moisés, hermano. Y es totalmente normal eso, ¿verdad? Es normal que usted se canse. A veces yo a lo largo de mi vida, y como soy ministro, pues me doy cuenta de cómo funciona mejor las cosas, no solamente por la experiencia como cristiano, yo mismo, sino porque lo veo en otras personas. Entonces, cuando alguna persona la empiezo a ver así como que ya no es mucha la devoción, ¿verdad? Ya no es mucho yo digo, bueno, se está cansando.
¿Y sabe de qué es señal eso? De falta de oración. Cuando usted mire una persona así que de repente empieza como a quedarse atrás, lo que le hace falta es comunión con Dios. Porque el que está con el Señor, hermano, mire, hasta se olvida de qué deseos tiene la carne. Yo siempre le he mencionado a usted que Moisés, dice la Biblia que Moisés estuvo en el Sinaí, ¿cuánto tiempo, hermano? 40 días y 40 noches. Y la Biblia dice que no comió ni bebió. Pero yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia que Moisés haya dicho, bueno, pueblo de Israel, me voy a ir a hacer mi ayuno allá al monte Sinaí, ahí regreso dentro de 40 días y 40 noches. No fue así. Eso no fue un ayuno planeado por Moisés. Moisés fue y estaba tan buena la presencia de Dios, tenía una comunión tan tremenda con el Señor que dijo, ¿para qué me muevo de aquí? Aquí no voy, no salgo ni a lunch, hermano, como cuando usted tiene muchas ganas de trabajar y no va ni a lunch, ¿verdad? No, eso no pasa. Pero Moisés no le interesó nada de la carne, no le interesó. Ni sed le dio, hermano, porque estar en la presencia de Dios nos llena. Yo sé que no todos podemos hacer lo mismo que Moisés. Ay, hermano, entonces me voy a quedar 40 días y 40 noches. No es eso. Esa fue la experiencia de Moisés. Lo que nos deja a nosotros es una ilustración de cómo el que se acerca a Dios disminuye en sus deseos carnales. El que está en comunión con Dios, entonces comienza a saciarse realmente de lo que Dios le da. Por eso el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y sabe cuándo se hace vida la palabra en nosotros? Cuando nos relacionamos con el Señor, porque ahí nos acordamos de sus promesas, ahí nos acordamos de esos versos que hemos escuchado, hermano, y eso se hace vida en nosotros. Y entonces, aunque estamos en la lucha, sabemos que en Él tenemos la victoria. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Número 2, ya le dije el 1, el 2 es más corto. Número 2, el cuadro que nos muestra esta historia. Lo primero que le dije es el poder de la historia. Si nosotros entendemos el poder que hay en levantar las manos, en interceder, entonces vamos a vivir en victoria. Y la segunda cosa que nosotros tenemos que ver es esta. Fíjese, Aarón y Hur, dice la Biblia que subieron juntamente con Moisés. Fíjese, iban preparados, hermano. Ellos estaban preveyendo algunas situaciones que pudieran haber. Moisés ya sabía que al levantar la mano Dios le iba a dar la victoria, pero dijo, yo soy humano y aunque Dios me dará la victoria mientras yo tenga mi mano levantada, el hecho de ser humano quiere decir que en un momento dado, y eso no es falta de fe, en un momento dado se me va a cansar la mano. Entonces, sabiendo eso, suben dos con él. Moisés estaba en medio de Aarón y de Hur con sus manos levantadas. ¿Qué cuadro nosotros vemos aquí, hermano? Vemos un hombre con sus manos levantadas y vemos dos hombres al lado, uno deteniendo una mano y el otro deteniendo la otra, levantándola juntos. Ahora, ¿dónde nosotros vemos esto en Cristo Jesús? Lo que a nosotros nos muestra es una ilustración de la crucifixión, porque el que mantuvo sus manos levantadas durante la crucifixión fue Cristo Jesús, y había uno a su mano derecha y había otro a su mano izquierda. Entonces, ¿dónde está realmente la victoria nuestra? En la victoria que Cristo Jesús nos dio en la cruz del Calvario. Pero fíjese, no solamente nos enseña a nosotros esto que le acabo de mencionar, sino que les decía que es importante que nosotros tengamos un Aarón y un Hur, ¿verdad? Que cuando nosotros nos sentimos mal, vayamos a esa persona. Y eso es importante, eso hay que tenerlo. Hay que tener a alguien a quien nosotros podemos abrirle nuestro corazón y decirle, ¿sabes qué? Me siento cansado, me siento mal,
no puedo orar, no puedo pedirle a Dios. Y tiene que haber alguien que nos dice: yo voy a estar contigo y yo te voy a ayudar a levantarte la mano. Yo voy a estar orando juntamente contigo. Te voy a llamar por teléfono y vamos a orar juntos. Te voy a dejar una alarma y nos vamos a levantar a cierta hora y vamos a estar orando, o vamos a estar orando a cierta hora en la noche. Yo te voy a estar levantando la mano. Y eso es bueno. Si usted tiene a alguien así, gloria a Dios, hermano, sígalo haciendo. Y si no tiene, busque. Pero yo le tengo buenas noticias todavía encima de todo eso. Si usted no tiene quien le levante las manos, hay uno que todavía tiene sus manos levantadas por usted: Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué? Porque Él es su eterno intercesor. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces, hermano, quizá nadie quiere orar con nosotros. Quizá nos ofrecen que van a orar, pero realmente no oran. Y eso lo mencionaba yo el otro día en una enseñanza. Quizá nos dicen: sí, hermano, voy a estar orando por usted, y a la vuelta se les olvida, hermano. Y eso puede pasar. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice en Romanos capítulo 8 y verso 34, dice: ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, el trabajo de Jesús ahora, hermano, es estar a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Cuando tú te sientas solo, hermano, realmente no lo estás. Realmente cuando digas: es que todos me han abandonado, es que todos me han dejado, es que nadie me hace caso, es que nadie quiere orar conmigo, es que nadie está conmigo, realmente no lo estás. Si tú crees en Cristo Jesús, si tú has creído en Cristo Jesús, si tú te acercas en oración a Él, tú debes saber que hay alguien que mantiene sus manos levantadas. Que mientras tú estás luchando contra Amalek, que mientras tú estás luchando con alguna tentación, mientras tú estás luchando con este enemigo con el que Dios tendría guerra por generaciones, hermano, mientras tú estás peleando, hay un Jesús que mantiene sus manos levantadas por ti y por mí. Hay alguien que está intercediendo, hay alguien que está orando. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Porque Él es maravilloso, hermano, aunque nadie nos ponga atención. Fíjese, vino entonces, dice el verso 8, si regresa a Éxodo, dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y yo no quería terminar esto sin mencionarle algo muy importante. Refidim, donde se dio esta lucha, significa lugar de descanso o significa cama. Y a veces, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me ha pasado algunas veces. A veces tenemos una lucha en las noches. En las noches, no sé, hermano, como se queda todo callado, como que empiezan algunas preocupaciones a venir. Y cuando vienen esas preocupaciones por cualquier circunstancia, nosotros nos encontramos en Refidim, en la cama, en el lugar de descanso, donde debería ser descanso, pero realmente no lo hay. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? Usted empieza a dar vueltas, ¿verdad? Y ahora tengo esta situación y aquel problema. Ya no voy a pensar en eso, dice. Y de repente le viene otra vez y sigue pensando en eso. Y lo que me pasó hoy en el trabajo, y lo que me dijeron, y aquel que me maltrató, ¿por qué no le rompí la cara? No, porque soy cristiano. Y empieza a dar vueltas. Allí no se gana la victoria. Josué y el ejército peleaban en Refidim, pero si no había alguien que estuviera levantando las manos, ellos no ganaban. ¿Qué le quiero enseñar con esto? Que en lugar de estar dando vueltas en la cama, luchando ahí con usted mismo y con sus pensamientos, mejor levántese de la cama y suba a la cumbre del collado y levante las manos y dígale: Señor, pongo en tus manos toda esta situación, pongo en tus manos todo este problema, toda esta preocupación, la dejo a tus pies. Ahí es donde está la clave de la victoria, hermano. La clave de la victoria está
en levantar las manos, en interceder nosotros y en saber que hay uno que está intercediendo por nosotros. Moisés, dice Éxodo capítulo 17 y verso 15, Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y Jehová Nisi significa el Señor es mi bandera o mi estandarte. Y quizá en alguna ocasión yo enseñé acerca de esto, o lo mencioné. Pero cuando alguien conquista algo, lo primero que hace es que pone su bandera, ¿verdad? Cuando se daba esto de las conquistas y eso, lo que hacían era que ponían su bandera diciendo: esto a mí me pertenece. Es decir, ahora esta bandera que representa a un reino, a una nación, es la dueña de todo esto. Entonces Moisés estaba dejando claro, hermano, que la conquista no venía por la lucha, no venía por las acciones que nosotros tomemos o por los pleitos que nosotros demos en contra de lo que sea, sino que Dios es mi estandarte. Es decir, mi vida le pertenece a Dios, mi carne le pertenece a Dios, mi alma, mi espíritu, todo mi ser le pertenece al Señor. Dios ha puesto su sello, que es el Espíritu Santo. Dios ha puesto su bandera en la vida de cada uno de nosotros. Cuando vengan las luchas, cuando vengan las pruebas, tú y yo debemos decir: yo le pertenezco a mi Dios. El Señor me conquistó. No puede venir nada ni nadie a querer conquistar mi vida, porque ya le pertenezco al Señor. Él es mi bandera, Él es mi estandarte. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dele ese fuerte aplauso a Cristo. Y termino con esto. Moisés experimentó lo que era que alguien le levantara las manos. Y a mí me encanta esto, porque cuando Jesús estaba en el monte, ¿se recuerda cuando le dijo cuando estaba con sus discípulos, y de repente se aparecieron dos personajes ahí? Jesús estaba a punto de ir a la cruz y se aparecen dos personajes. Uno era Elías y el otro era ¿quién? Moisés. Se aparecen con Cristo. Ellos son los dos que están con Él, que venían de alguna manera a fortalecerlo, a decirle: hey, tú eres el Señor. Y nosotros allá, simplemente en el Antiguo Testamento, no dice la Biblia eso, pero yo me lo imagino, nosotros allá entendimos que un día tú vendrías. Y la victoria que nosotros experimentamos allá solo era una sombra, solo era un ejemplo de la victoria que tú estás a punto de entrar. Porque aunque esa solo era una lucha ahí, hermano, en la carne, si podemos decirlo así, realmente representaba lo que Cristo iba a hacer en la cruz por nosotros. Él venció, Él levantó sus manos clavadas en una cruz, hermano. Ni siquiera había opción de decir: se me cansan y las bajo. Él tuvo que mantenerlas allí porque tenían clavos. Lo hizo por ti y lo hizo por mí. Tenía el poder de bajarse de ahí, lo podía hacer. Él pudo haber dicho: yo no tengo necesidad de pasar por este dolor, y sin embargo lo pasó por ti y por mí, para que nosotros pudiéramos ser cristianos no que van caminando atrás, no cristianos débiles, sino cristianos que se fortalecen en el Señor a través de la oración. Póngase de pie, por favor.